Buenas noches, mis hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Le damos la bienvenida en esta noche a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Ahora estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora no se asuste. Yo creo que este es un libro que algunos se asustan al escucharlo, pero es un libro que tiene mucha bendición. El enfoque de este libro es Cristo como Cordero, Cristo como victorioso. Así que durante todo nuestro estudio estaremos viendo cómo Cristo va a obtener la victoria y cómo esto va a tener fortaleza sobre nuestras vidas. Así que quiero animarle a que busques papel, lápiz, tu Biblia y que nos acompañe. Así que en unos segundos comenzaremos. Dios te bendiga. Capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Acompáñame en oración. Padre, nos presentamos delante de ti en esta noche con temor y temblor al estudiar tu palabra. Señor, pero también nos presentamos con un corazón dispuesto, con un corazón enseñable. Señor, para que tú nos examines, para que tú pruebes nuestras intenciones a través del estudio de tu palabra. Oramos, oh Dios, para que te glorifiques a través de ella, trayendo salvación al que no te conoce. Señor, fortaleza al que te conoce, trayendo discernimiento a tu iglesia, trayendo convencimiento de pecado, de justicia, de juicio a aquel que no te conoce. Señor, glorifícate en medio nuestro y recibe toda la gloria mientras estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Comenzamos la semana pasada y hablamos un poco sobre el mensaje que Dios habla a esta iglesia de Éfeso, pero dejamos claro de que no era únicamente a la iglesia de Éfeso en sí, sino que es un mensaje para todas las iglesias a lo largo de la historia, desde que Jesucristo fundó su iglesia hasta que Jesucristo regrese por segunda vez. Por tal razón, el mensaje también es para nosotros, Iglesia del Calvario, hoy en el año 2024. Así que no podemos pasarlo por alto, y usando las palabras finales donde dice el que tiene oídos, oiga. Creo que no está hablando tanto de los oídos físicos, sino de esos oídos espirituales. Su palabra dice que sus ovejas oyen su voz, la identifican y lo siguen.
Así que como iglesia somos llamados hoy a prestar atención y examinar nuestra vida. Creo que estamos hablando en hebreo los domingos, hoy esta sección. El apóstol Pablo en 2 Corintios lo dice claramente. Capítulo 13, versículo 5, examinaos para ver si estamos en la fe. Y este es uno de los mensajes que como iglesia y a nivel personal debemos sentarnos y a conciencia sincera examinar nuestra vida a la luz de lo que el Señor tiene que decirnos en este pasaje. Lo primero que hablamos la semana pasada fue el saludo que Dios hace a esta iglesia. Vamos a entrar de una vez a lo segundo que hace el apóstol al escribir esta carta, es el elogio. Dios, a través del apóstol, elogia a esta iglesia. O sea, se dirige a esta iglesia no en primer lugar para reprenderla, aunque la va a reprender, sino para exaltar o hablar bien de algo que esta iglesia estaba haciendo. Y esto lo vemos en el versículo 2 y versículo 3. Lo leo nuevamente. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no soportas a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea que el Señor, antes de, digamos, reprender a esta iglesia por algunas cosas que estaba haciendo, reconoce algo bueno, ¿no? Y podemos ponerlo en términos como lo que el Señor hizo con el mismo apóstol Juan, luego de que cayó aterrorizado al piso y le dijo, no temas, y lo fortaleció. Y mire la forma como comienza el elogio que Dios hace a esta iglesia. Dice, yo conozco tus obras. Y yo conozco tus obras, iglesia, no debe ser entendido como un conocimiento superficial, sino como un conocimiento que completo o con un conocimiento total. Es decir, Dios conoce perfectamente la motivación por la cual se están haciendo las cosas. A veces nosotros decimos, si yo conozco a esa persona. No la conocemos, la distinguimos, que es otra cosa. Pero Dios, que es el Todopoderoso, Él sí puede decir, yo conozco perfectamente. Porque Dios, como Señor del universo, como Señor de su iglesia, Él conoce perfectamente, o conocía a perfección la iglesia de Éfeso, como conoce a perfección la iglesia del Calvario. Él conoce a perfección la motivación por la cual, voy a usar el ejemplo mío, yo estoy predicando. Él conoce si mi motivación es que Dios sea exaltado o que yo sea exaltado. Él conoce si mi motivación es que Dios sea glorificado o que yo me haga famoso. Él la conoce a perfección. Él conoce la motivación por la cual usted está allí sentado. A Él no le podemos decir, bueno, yo siempre digo, a veces cuando la gente dice, es que Dios conoce el corazón, hermano y amigo, eso debe llevarnos a preocuparnos. Porque nosotros, como lo mencionaba en algunos momentos, podemos tener la capacidad de elegir qué cosas olvidar de nuestra vida, que no queremos ni hablar de ellas, y nos hacemos los locos y voluntariamente muchas veces las olvidamos. Bueno, Dios se recuerda hasta el más mínimo detalle. Él lo conoce y Él dice, yo conozco tus obras. Y mire que Él empieza a describir. Ahora, ¿qué sabía de ellos? Bueno, en primer lugar dice que Él conocía su esfuerzo y su perseverancia. Mire lo que dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia.
O sea, Dios dice, yo sé que ustedes como iglesia están trabajando arduamente, no para ustedes, sino para que Dios sea honrado. Y es ahí mientras estudiamos esto que como iglesia a nivel personal, o sea, cada uno tiene que estar exentando, Señor, si tú tuvieras que examinar mi trabajo por ti en la iglesia, ¿qué dirías? Yo conozco, Dixon, tu arduo trabajo y tu perseverancia, o yo conozco tu flojera. ¿Qué diría él de usted y de mí? El verbo que se usa como arduo trabajo es el mismo verbo que usó el apóstol Pablo cuando está hablando a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 16. No tiene que leerlo o buscarlo ahora, solo anotarlo. Pero Pablo allí le dice que les pide, acuérdense de cómo yo me esforcé y cómo trabajé día y noche sin fatiga para no ser de carga para ustedes, para poder predicar el evangelio de Dios en todo momento. Así que estos hermanos de Éfeso, Dios dice, yo reconozco que ustedes por la obra del Señor han trabajado, han perseverado duramente, es decir, no se han rendido al servicio del Señor. Ahí tenemos que ir usted y yo haciendo la aplicación como iglesia. Y otra de las cosas que Él conoce de ellos para avanzar es que Él conoce el discernimiento que había en ellos. Miren lo que dice el versículo 2. Yo conozco que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. O sea que lo que podemos concluir es que ese síndrome de apostolitis que tenemos hoy no es nuevo. Siempre ha estado. Y siempre ha habido un remanente que los ha podido identificar y dice, no los soporta, los has hallado mentirosos. Es decir, que cuando empiezan a hablar, los confrontan con la verdad y le dicen, lo que está enseñando no es verdad. Hoy se ha levantado una tendencia de que no se puede decir nada. No, un momento. Tenemos toda la autoridad bíblica para confrontar lo que nos están enseñando. Y si es bíblico decimos amén, lo vamos a obedecer. Y si no es bíblico decimos lo siento, pero no es bíblico. No tiene nada que ver con usted como persona, pero lo que tú estás enseñando o usted está enseñando no es bíblico, por lo tanto no lo puedo aceptar. Y usted sabe el peligro que tenía esta iglesia estar enfrentándose a este tipo de enseñanzas, y se sentaron ellos y empezaron a examinar cada una de las cosas que le decían. Hermano, eso es algo que como iglesia no podemos perder de vista en ningún momento. Tenemos que examinar. Mire que el apóstol Pablo fue lo que dijo cuando se estaba plantando esta iglesia. Vaya por ejemplo a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Vamos a leer del versículo 28. El apóstol Pablo está despidiendo y presenta unas declaraciones interesantes. Miren lo que dice, versículo 28. Por tanto, él está hablando a los pastores que estaban en la iglesia, al liderazgo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, es decir, por administradores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros
lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Él está diciendo que van a venir lobos que se van a infiltrar dentro de la iglesia y que la intención va a ser destruir el rebaño. Pero luego añade algo en el versículo 30 que es aún más, que debe llamar nuestra atención. Porque miren lo que dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La iglesia tiene que estar con las antenas prendidas en todo momento para detectar todo tipo de falsa información que se quiera meter dentro de la congregación. No es únicamente el pastor, es toda la congregación. Y por algún motivo, cuando el pastor tiene que salir y el pastor no está presente, todos los que están tienen que prender las antenas a ver qué es lo que se está diciendo, porque si no es bíblico tenemos que reaccionar. Dice, de ahí se levantarán. Yo le digo a la gente, a los hermanos, lo hemos dicho muchas veces aquí: hermano, no se deje apantallar por qué tanta Biblia la gente sabe. Yo escucho a gente: ay, es que sabe Biblia, pastor, es que la recita y habla bonito. El diablo habla bonito. El diablo habla bonito y sabe Biblia. Entonces no se deja apantallar por eso. Hay que identificarlos. Lo mismo que el apóstol Pablo también le advirtió a Timoteo, quien fue otro de los pastores que también estuvo algún tiempo en esta iglesia de Éfeso, en 1 Timoteo capítulo 1. Miren lo que dice: como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. 1 Timoteo capítulo 1 versículos 3 y 4. El mayor peligro para esta iglesia y para la iglesia de hoy venía de aquellas personas que decían que eran cristianas, pero que solamente enseñaban cosas extrañas usando la palabra. ¿No es lo que pasa hoy? Usted encuentra cosas extrañas que enseñan qué dice la palabra. Yo leí una hoy extraña, pero es que no me acuerdo, la grabé, pero no me acuerdo tanto, pero es extraña lo que leí hoy. Demasiado extraña. Es más, permítame un segundo. A ver si la encuentro. Yo creo que sí la encuentro porque yo la guardé por aquí. A ver, no estoy... No, esto no quiere avanzar. A ver, aquí está. Bueno, se la quedo debiendo. Pero que era bien extraña, era bien extraña. Hermanos, esta iglesia Dios la está admirando porque a pesar de toda la persecución de tanta falsa enseñanza, ellos pudieron identificar esas doctrinas y rechazarlas. Ahí está la aplicación de nosotros. ¿Cómo estamos tú y yo en esa área? ¿Estamos creyendo todo lo que nos dicen porque suena bonito o porque lo dijo alguien famoso? ¿O porque todo el mundo en las redes sociales dice amén, 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 amén a lo que dicen? ¿O realmente estamos examinando las cosas? Mire que me quedé con las ganas de decírsela. Lo voy a buscar aquí en este. A ver si aquí sí sale. Ah, no, pensé que la había grabado, pero no. No la grabé. Entonces no aceptaron ni los falsos maestros, sino que los identificaron y los dieron a conocer como mentirosos. Mire lo que dice el pasaje. Dice,
no soportaste a los malos y has probado. O sea, has juzgado. Hermanos, los pusieron a prueba. Esto me acordó, cuando estaba pensando en esto, me acordé de lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, si usted quiere puede buscarlo. Primera de Juan, capítulo 4, nos dice algo interesante. Y recuerde que Primera de Juan es un libro que fue escrito para probarnos, para ver si realmente somos cristianos. Y una de las cosas que hace un verdadero cristiano es que el cristiano prueba todo lo que escucha para no tragar entero. Por eso es que yo se lo he dicho, cuando usted escucha una predicación, ese no es el tiempo para que usted esté en ninguna otra cosa, sino concentrado en lo que le están diciendo. Para no perder de vista qué es lo que le están diciendo. Mira lo que dice el versículo 1 de 1 de Juan 4. Amados, no creáis a todo espíritu. Y un día lo explicamos que aquí espíritu no es espíritu, está hablando de qué, de personas. No creáis a toda persona, sino probad a las personas si son de Dios. ¿Por qué, apóstol Juan? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hoy hay una cantidad de falsos profetas por ahí, dicen una cantidad de cosas y la gente a todo dicen amén, 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 amén. Y no examinan nada. Dice, en esto conoce el Espíritu de Dios, es decir, el predicador que viene de parte de Dios. Todo espíritu o toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, es el espíritu del anticristo. Es decir, que en ese momento habían personas que estaban diciendo que no, que Dios no se había encarnado en Jesucristo. Y él dice, toda persona que esté predicando de que Dios no se encarnó en Jesucristo es falsa doctrina, es del anticristo. Porque claramente sabemos que Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó en Jesucristo. Y era 100% hombre y 100% Dios. Así que hay que poner a prueba todo lo que escucho, no con mi teología, sino con qué dice la Escritura. No vayamos a estudiar la Escritura. A ver, yo voy a buscar un versículo de lo que el pastor está diciendo para desbaratar el argumento de lo que el pastor está diciendo. No busque versículos para desbaratar mi argumento. Busque qué enseña la palabra sobre eso. Esa es una forma responsable de ir a estudiar la Biblia. Y cuando tú y yo empezamos a estudiar la Biblia de una forma responsable, diciendo Dios, a ver, ¿qué es lo que tú tienes que decir a mi vida? Muchas veces tú y yo tenemos que dejar de desaprender para aprender lo que dice la Escritura. Cuesta, claro que sí. Duro, claro que sí. Pero se puede. Entonces, estos hermanos lo que realmente hacían era que hacían un examen crítico de estos supuestos apóstoles, o un examen detallado. Todos sabemos lo que es una resonancia magnética, ¿no? En inglés la conocen como MRI, ¿no? Todo lo que sabemos es eso, ¿no? Esa maquinita lo que hace es que empieza a examinar más detenidamente y no solamente ve los huesos, ve las venas, ve los ligamentos, ve tejidos, ve músculos con claridad. Bueno, eso es lo que hacían esos hermanos y Dios los elogia por eso. La pregunta es, ¿lo hacemos tú y yo como iglesia? ¿O a todo le decimos amén, gloria a Dios? O toda frase bonita que vemos por ahí la compartimos sin examinarla. Ellos examinaban la doctrina de estas personas y salía a la luz de que no eran lo que eran. Y dice el apóstol aquí que los identificaron como ¿qué? Mentirosos. Pastores que son famosos, no importa, mentirosos. No están enseñando la verdad. Yo creo que las falsas enseñanzas siempre van a estar aquí en medio nuestro, porque son tan viejas como el viejo Satanás. El primero que torció la Escritura fue él en el Edén, ¿no? Eso es una falsa enseñanza, es torcer, es tomar la Escritura y torcerla. Eso es una herejía, es agarrar la Escritura y torcerla. Siempre vamos a tener, pero yo entiendo que muchas de esas falsas enseñanzas
agarran vuelo y fortaleza, es porque la iglesia más moderna ha dejado de practicar el discernimiento. Lo hemos dejado de practicar. Si lo practicáramos más, las falsas doctrinas quizás se propagarían, pero no se propagarían tanto. Yo lo he dicho, por ejemplo, con el famoso decretar y declarar. Yo declaro y yo decreto. Eso se ha metido en las congregaciones tan fácilmente, y eso es una falsa enseñanza simplemente de la nueva era, ¿no? Metafísica cristiana. Pensamiento positivo. ¿Dónde encuentra usted en la Escritura a Jesucristo enseñándonos que declaremos o decretemos? El que hace decretos es Dios. Y cuando Dios da un decreto, se tiene que obedecer. Y todos los que están abajo de él lo cumplen. Cuando yo digo, yo decreto que este es mi año, le estoy diciendo a Dios, Dios, yo tengo mayor autoridad y yo estoy diciendo que como este va a ser mi año, tú tienes que hacer que este año sea el mío. Pero ¿quiénes somos tú y yo para decirle a Dios eso? Santiago dice que en lugar de eso tenemos que decirle, si Dios quiere, si Él lo permite, si es su voluntad. Esos hermanos no solo no toleraban las falsas enseñanzas, sino que si nos brincamos un poquitico al versículo 6, encontraremos que ellos aborrecían las obras, y dice en particular de quién, versículo 6. Pero tienes esto, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Y mire, yo quiero que usted ponga algo en su mente. Dios dice que Él conoce sus obras, y cuando hablamos de que conoce sus obras es que las conoce a la perfección y conoce la motivación. Por lo tanto, la motivación de ellos era la correcta. Cuando usted escucha hablar de la iglesia de Pérgamo, cuando hablemos de la iglesia de Pérgamo, que es la tercera iglesia, vamos a ver que la iglesia de Pérgamo fue reprendida porque no actuó como la iglesia de Éfeso. Los de la iglesia de Pérgamo, ellos sí cayeron bajo la influencia de los nicolaitas. Y a ellos los reprende por eso. A esta iglesia no. O sea, a ciencia cierta, dicen los académicos, no se puede decir quiénes eran los nicolaitas. Según dicen que su nombre significa conquistadores de los laicos. Según algunos testimonios de los padres de la iglesia del primer siglo, como Irineo y Clemente de Alejandría, dice que esta secta surgió de alguien llamado Nicolás. Pero pues, en algunos lugares tampoco es que sea muy aceptado por algunos académicos. Pero lo único que sabemos con certeza de esta enseñanza es lo que Dios dice aquí. Dice, yo también la aborrezco. Es decir, que lo que ellos enseñaban no era beneficioso para la iglesia. Uno de los escritores cristianos de finales del siglo escribió lo siguiente cuando escribía un comentario sobre Apocalipsis, sobre estos nicolaitas. Dijo que eran hombres falsos, problemáticos, quienes bajo el nombre de Nicolás se habían creado una herejía con la doctrina de que lo que había sido ofrecido a los ídolos podía ser exorcizado y comido, y que quienes hubieran cometido fornicación podrían recibir la paz en el 8º día. Es decir, que usted podía pecar y a los 8 días iba a ser perdonado sin ningún problema, básicamente. Y que la comida que había sido sacrificada a los ídolos, no se preocupe, le podemos hacer una exorcización, es decir, le sacamos los demonios y listo el pollo, cómasela, no pasó nada. Cuando la escritura al pueblo de Israel o al pueblo le prohibía comer comida sacrificada a los ídolos. Por eso fue que Daniel dijo, no, ¿sabe qué? Yo no me contamino con esa comida, yo prefiero comer verduras.
Así que una de las enseñanzas que podemos, digamos, implicar que estos hombres enseñaban era simplemente lo que se conoce hoy como libertinaje en la vida cristiana. Usted no se preocupe. Ahora, ¿qué hicieron esos hermanos cuando llegaron a esas enseñanzas y empezaron a filtrarse en la congregación? Discernieron. Hermano, a veces la gente llega a las congregaciones y empieza a meter cosas, y a veces no lo hace públicamente delante del pastor porque miedo a ser atrapado. Pero ¿sabe dónde muchas veces aprovecha las oportunidades para tratar de empezar a meter esas falsas enseñanzas? En los grupos más pequeños. Por ejemplo, ya sea una escuela dominical, ahí aprovechan y pum, 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 meten su cizaña. O en los semilleros de vida, son más poquitos, ahí aprovechan y meten su cizaña. O simplemente cuando van y te visitan a ti o te llaman a ti y empiezan a meterte su cizaña por los oídos, la gente dice, oh, de veras sí. No, estos hermanos tuvieron la capacidad de discernir. Pastor, ¿qué es discernir? Es la capacidad de hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y cuando hicieron eso, lo rechazaron. Y no solo lo rechazaron, dice aquí, los aborrecías, o sea, los detestabas, o sea, no los querías contigo. No dice Amós, puedan andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Por qué quiere que la gente se divorcie? No, pues ya no estoy de acuerdo con ella ni con él, entonces cada quien parte cobija y nos vemos. Más claro no lo puedo explicar. ¿Cómo vamos a sentir cómodos con ellos? Tenemos que identificarlos. Y si algo vamos a compartir con ellos, es la verdad del Evangelio. Entonces él dice, y el lenguaje, mis hermanos, es claro y contundente. Dice, pero tienes esto, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales Dios dice, yo también aborrezco. O sea, ustedes están en la misma línea que estoy yo. Wow. Qué bueno que dijeran eso de nosotros. Aborreces esas obras. Tercera cosa por la cual los elogia. Y es por su determinación. No crea que no lo vamos a brincar. Dice, pastor, es que el pastor se lo brincó. No, no, no. Vamos por partes. Miren lo que dice, volvamos al versículo 3. Miren lo que dice. Tu arduo trabajo, dice, sí, versículo 3. Y has sufrido y has tenido que paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hermanos, literalmente estos hermanos habían sufrido pacientemente por causa de Cristo. Y Dios los elogia por eso. Ahí donde está el examen en nosotros, hermanos, ¿será que tú y yo estamos descritos allí? Hemos sufrido por Cristo, hemos sido pacientes, hemos trabajado arduamente por amor a su nombre y no hemos desmayado. Mire, cuando yo veo la palabra aquí, no han desmayado, no es que en algún momento no se hayan desanimado, porque cualquiera nos podemos desanimar. El problema es que sí se desanimaron, pero no ¿qué? No desmayaron. Es decir, no dejaron que el desánimo los controlara. Porque es que levante la mano quien no se ha desanimado. O sea, todos nos hemos desanimado. Yo el primero y en muchas ocasiones. Ese no es problema desanimarse. Porque nos va a pasar a todos. El problema es cuando el desánimo me controla. Ahí está el problema. Es que ahí donde está el problema. ¿Qué tiene, hermano? Estoy desanimado y entonces ya empieza a caminar que está arrastrando los zapatos y entonces, no, good. Y estos creyentes, obviamente el apóstol Juan está hablando de personas que estaban sufriendo tremendas persecuciones, no como todos los seres humanos, sino persecuciones por causa de Cristo. Persecuciones por su fe.
persecuciones por los falsos maestros. O sea, ¿usted cree que los falsos maestros cuando eran identificados se quedaban contentos? No, no, no. El falso maestro sigue haciendo sus intentos de desacreditar la verdad. Pero ellos perseveraban con determinación por causa del amor de Cristo. O sea, su motivación no era, cuando dice aquí, por causa del amor de mi nombre, es decir, que ustedes lo hacen es con su mirada puesta en mí, no porque ustedes quieren mostrarse mejores que los demás. ¿Sí se entiende, cierto? Eso los mantenía a estos hermanos levantando, constantes, sin desmayar. Es como cuando yo leí algo que decían de la Segunda Guerra Mundial, donde le decían ¿cómo se llama esto? El supervisor de los que hacían los paracaídas. Me dice, ¿cómo hace usted para mantener a esas personas motivadas todos los días cosiendo y cosiendo y cosiendo paracaídas? Él decía, simplemente les digo, mire, tengan en cuenta que ese paracaídas el día de mañana lo puede estar usando un familiar suyo. Y entonces esa es la motivación de ellos, a estar ahí, hacerlo lo mejor posible, porque este paracaídas mañana se lo puede estar poniendo mi papá, mi mamá, mi primo, mi tío. Y trabajaban sin desmayar. Sufrían con paciencia. Ese es el llamado de la iglesia. No hay punto para el desánimo. O sea, el cristianismo, hay momentos que nos vamos a desanimar, pero no hay punto para que el desánimo nos controle. O sea, no debe existir en la iglesia gente que dice que conoce a Jesucristo y que tienen meses y meses y meses en desánimo. No, hay algo que no está bien allí. Yo entiendo una semana que usted se ha animado porque las cosas no le salen como usted quería, no sé, porque lo dejó el tinieblo o cualquier cosita así, usted está así medio triste. Le bajaron las horas en el trabajo. Claro que es un momento sí triste, pero que pasen meses, 3, 4, 5 meses y el hermano sigue en la misma condición. Hombre, hay algo que no está bien en usted. Porque para eso nos fue dejado el Consolador, el que nos fortalece, el que nos ayuda a seguir adelante. Pero a pesar de que Dios habla buenas cosas de esos hermanos, encontramos que Dios tiene una acusación contra ellos. Una de las más conocidas en la Escritura, porque siempre uno la escucha porque sí, porque no. Y es en el versículo 4 y versículo 5. Mire cómo los confronta el Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete. Haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mire la palabra con la que comienza el Señor. Pero tengo contra ti. Hermano, eso debe producir temor reverente en nosotros escuchar eso. Debe ser terrible escuchar al Señor soberano decir, tengo algo contra ti. ¿No? Como cuando alguien a usted que tiene mayor autoridad le dice, hey, necesito hablar con usted. Cuando el jefe le dice, hey, necesito hablar con usted. O cuando mi papá y mi mamá iban al colegio y luego me decían, en la noche hablamos. Yo, ya sé, Houston, tenemos problemas, dirían los de la NASA. Pero tengo contra ti. Y lo primero que le dice es, has dejado tu primer amor. Y la palabra dejado o dejar literalmente es un término fuerte y quiere decir has abandonado completamente. Entonces Dios lo que está acusando a esta iglesia es decir, ustedes han abandonado su primer amor. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a qué se refiere cuando está hablando de
primer amor, de abandonar el primer amor. Algunos académicos piensan que es que debido a las luchas contra los falsos maestros y sus falsas doctrinas, la iglesia se enfocó tanto en eso que comenzó a perder amor entre ellos mismos. O sea, entre ellos mismos ya ese amor fraternal se perdió porque estaban tan enfocados en combatir la falsa enseñanza que se olvidaron de ellos. Otros académicos dicen que ese primer amor hace referencia a que estaban tan ocupados aquí, estaban en ese activismo en la congregación, que se olvidaron de la humanidad en general. Es decir, que había gente que estaba perdiendo y que ellos se habían olvidado de ellos. Y por causa de las persecuciones estaban sumergidos entre ellos, en ellos mismos, y se olvidaron de lo que estaba allá. Otros creen que ese primer amor se refiere a la pérdida de su amor por Cristo mismo. Es decir, que su devoción por Dios o por el Señor se había desvanecido. Que ese fervor que había en ellos al principio, ese fuego que alimentaba su deseo, había disminuido. Ya no sentían ese mismo deseo por orar. Ah, tenemos que orar. Ah, bueno, pues toca que orar, oremos, porque es lo que toca que hacer. Oremos. Pero ya no era antes. Uy, claro que sí, nos toca orar. Vamos a traer la presencia del Señor en oración. Vamos a leer la Biblia. Bueno, pues leámosla, ¿no? Es lo que toca, ¿cierto? Pues hay que leerla todos los domingos porque el pastor dijo que hay que leer un libro. Pues vamos a leerla, pues ya que toca. Ya no había esa pasión de decir, Señor, mi alma tiene sed de tu palabra. Ya la lectura se limita a lo que se lee en las congregaciones. Y si en la congregación quizás no hacen lecturas de las escrituras, entonces únicamente lo que predica el pastor, porque el resto de la gente cierra su Biblia y hasta los próximos 8 días, los que son cadochos, los quincenales hasta los 15 días y los mensuales, pues así sucesivamente. Ya no hay pasión en la casa, no se lee la Biblia se queda en los carros. O la Biblia se queda, no sé, en el Salmo 23 abierta en la mitad de la sala. Ya no hay pasión. Antes anhelaban llegar los domingos. Oh, se reúne la iglesia del Señor. Oh, se reúne los miércoles. Claro que sí, que llegue el miércoles. Yo conocí una persona que pedía permiso los miércoles a salir temprano porque quería irse temprano para ir a la congregación. Oh, los domingos, claro que sí. Hay que ir el domingo. Bueno, pues porque toca aquí el domingo porque quiera cumplir mi obligación religiosa, pero por mí no iría. Pero bueno, vamos. Está ahí, pero ya no tiene ese fervor. Esto es algo similar que el profeta Jeremías lo describió en el capítulo 2. Vaya a Jeremías capítulo 2 para que leamos algo allí. Es la misma acusación que hizo el apóstol, el profeta, perdón, o Dios a través del profeta en Jeremías capítulo 2. Miren lo que dice. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dice, pregúntales, ¿qué hallaron sus padres en mí? Que se alejaron de mí. Dice, así como Israel en su juventud amaba a Jehová, luego ahora se habían alejado. Entonces dicen los académicos que
o los estudiosos, comentaristas, que Dios está, o el Señor Jesucristo está acusando a esta iglesia de Éfeso porque estaban haciendo exactamente lo mismo. Miren lo que dice el comentarista William Henderson al hablar de esto. Dice, una esposa, por ejemplo, puede ser fiel a su esposo y darle evidencia de su animada diligencia en temas relacionados con él. Sin embargo, puede haber una disminución del amor, un sentido del deber que puede hacer que ella permanezca fiel en todos los detalles de la atención que se le otorgue a él, pero generalmente un miembro de una iglesia puede ser muy regular en su asistencia a los servicios y a pesar de ello puede que sea tan devoto, no sea tan devoto al Señor como lo era antes o como lo era. Es decir, si estoy ahí cada los domingos, pero ya mi devoción, mi fervor por el Señor ya no es el mismo. ¿Se acuerdan lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, versículo 12? Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. O sea, ya no hay deseo de congregarme. O sea, antes yo todo, primero Dios y cualquier invitación que me hacían, no. Ese día no puedo porque tengo tiempo con mi Señor. Ese día no puedo porque se reúne la iglesia del Señor. Y a menos de que esté hospitalizado, yo no voy a faltar. Ahí voy a estar. Fervor. Pero ahora es que por pequeñeces, es que no quiero ni decir los ejemplos para que no digan nada, pero por pequeñeces, la gente se ausenta de que cuando el pueblo de Dios está reunido, la gente se ausenta. ¿Por qué? Dios comprenderá, Dios sabe que en mi corazón, pero ahora Dios sabe, tú sabes Dios que en mi corazón, pero es que ahorita no puedo, no, Dios sí, Dios sabe que en tu corazón está otra cosa menos adorarlo con su pueblo. Porque se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos hoy se ha enfriado. Entonces, si no va sutano, no, pues entonces yo no voy. No, es que me da ir solito o solita, pero, ¿qué? ¿Acaso va para la guillotina? No, es que tengo que ir a, bueno, y saca una, es que mejor dicho, sigamos aquí porque luego digo cosas que no tengo que decir. En algún momento esta iglesia de Éfeso pasaron de hacer las cosas impulsadas por el amor a Dios, a hacer las cosas mecánicamente, motivados meramente, sí, había un celo doctrinal, pero ya quizás mucho era por costumbre. Nos acostumbramos a hacerlo. Ya no era el amor lo que lo movía, era la costumbre. En mi entender, ese primer amor tiene que ver en primer lugar o directamente con un tipo de declive espiritual. Es decir, una pérdida de devoción a Jesucristo, un enfriamiento del fervor espiritual. Hermano, y la persona que empieza a sentir poco deseo de congregarse con la iglesia del Señor para adorar, está dando evidencia de que tiene un problema espiritual, que hay algo en su vida que no está funcionando bien. El salmista David decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Ahora, no me vaya a decir, pastor, pero lo que pasa es que en el tiempo de David tenían que ir al templo porque la presencia del Señor se manifestaba únicamente en el templo, y ahora como el Señor vino y rompió el rasgo en dos, el velo en dos, todos tenemos entrada al trono de la gracia, por lo tanto en cualquier lugar donde yo esté, la presencia del Señor está conmigo. Sí, muy bien bíblico, sí, Señor, úselo y ubíquelo para usted. Pero es una mala aplicación. Porque cuando el pueblo de Dios se reúne, la iglesia se reúne. Usted tiene que estar allí. Y cuando no hay deseo de estar con la iglesia del Señor,
con sus hermanos en Cristo, los cuales tú tienes que edificar con tus dones y los cuales ellos te van a edificar con los dones de ellos, y tú no estás porque estás viendo televisión o porque estás descansando o porque estás en alguna cena especial o porque estás en cualquier otra tontería que te inventes. Estás demostrando de que tu relación con Dios no está en la mejor manera. Y perdón por haber usado la palabra tontería. Dicho de una manera más práctica, Cristo ha pasado a un segundo o tercer lugar en tu vida. Porque en primer lugar está la comida que te invitaron, en primer lugar está no sé qué cosa que tienes que hacer, ir a ver el carro, ir a ver la casa, en primer lugar está, no sé, tu descanso, todo está en primer lugar. Jesucristo está en segundo lugar. Edificar a mis hermanos con mis dones está en segundo lugar. Adorar con mis hermanos en la congregación, cuando cantamos, cuando oramos, está en segundo lugar. Todo está en segundo lugar. Eso le había pasado a esta iglesia y les soy honesto, aquí en la iglesia del Calvario muchos tenemos el mismo problema. El amor se ha enfriado. Ay, pastor, es que hay muchos problemas, es que hay mucha dificultad. Sí, la Biblia está cumpliendo. Por causa de eso, el amor se está enfriando. Debería ser todo lo contrario. Nuestro amor tiene que estar avivado. Dijo un comentarista. Es evidente, y creo que este lo va a poner allá, me parece, no me acuerdo, pero dice que es evidente que los efesios amaban más la verdad doctrinal que a Dios y a sus hermanos. Ese amor inicial se había enfriado y fue reemplazado por un duro celo por la ortodoxia, es decir, por la buena doctrina. Lo que estaba haciendo era aferrarse a una doctrina correcta sin tener una devoción personal y genuina hacia Jesucristo. Su alma estaba completamente distanciada del Señor a pesar de todas las obras que realizaban en su nombre. Pastor, ¿se puede hacer todo lo que Dios dijo de ellos aquí con un corazón errado? Claro que sí. Por eso Jesús en Mateo 7 dice, muchos me dirán, pastor, sacamos demonios, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos una cantidad de cosas, ¿se puede? Sí, se puede. Yo leía o escuchaba un predicador que decía algo en estos días que pues me retumbaba, y él mismo lo decía, también le retumbaba a él. Y él decía, se puede escuchar buenas predicaciones, que Dios use lo que se está diciendo ahí, cuando esa persona vive una vida doble y una vida falsa. Se puede cantar bonito, mientras esa persona simplemente lo está haciendo de labios para afuera. Se puede tocar bonito mientras esa persona únicamente está haciéndolo de labios para afuera. Se puede hacer muchas cosas bien, mientras el corazón está totalmente distanciado de Dios. Y eso es lo que le había pasado a la iglesia de Éfeso, y eso es lo que ha venido pasando a muchas de las congregaciones a lo largo de la historia, y seguirá pasando si Cristo no viene. Y somos honestos, eso es mucho de lo que pasa en nuestra iglesia local. Nos hemos preocupado porque nos enseñan una muy buena doctrina, y que no digan algo que no sea mala doctrina, porque entonces sacamos las uñas. Pero nuestra devoción por el Señor está en nivel subterráneo. Lo que había pasado en esta iglesia es que estaban haciendo todo lo que debían hacer muy bien, pero con las razones incorrectas. Era una iglesia sana en cuanto a la doctrina, era una iglesia activa porque hacían muchas cosas, era una iglesia que no estaba comprometida con el mundo. Sin embargo, dejaron de amar lo más importante. Se había enfriado. Dice este escritor, una iglesia puede ser grande, próspera, fervorosa por la verdad, el orden y la pureza. Trabaja con paciencia, logra éxitos en el nombre de Cristo. Sin embargo, puede ser un defecto oculto,
invisible para los ojos humanos y quizás incluso desconocido para la misma iglesia, que silenciosamente pone en peligro su existencia. Ningún celo externo puede sustituir un amor que está disminuyendo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los Corintios en 2 Corintios? Que el amor de Cristo nos impulsa. Hermanos, es el amor de Cristo lo que nos impulsa a orar. Es el amor de Cristo lo que nos impulsa a evangelizar. Es el amor de Cristo lo que nos impulsa a reunirnos los domingos y los miércoles. Es el amor de Cristo lo que nos impulsa, perdóneme que yo diga esto una vez más, pero lo que nos impulsa a usar los dones que Dios me ha dado para edificar a mis hermanos. Es el amor por Cristo que me lleva a preocuparme por mis hermanos. Es el amor de Cristo lo que me lleva a perdonar a mis hermanos. Es el amor de Cristo lo que me lleva a soportar a mis hermanos, a ser sensible a sus necesidades. Es por el amor de Cristo que dejamos a un lado nuestras diferencias entre hermanos porque estamos trabajando juntos para Cristo. Es por amor a Cristo que perseveramos en la unidad de la iglesia. Es por amor. Y cuando estamos faltando en alguna de esas áreas, que no nos edificamos los unos a los otros con los dones que Él nos ha dado, que no nos perdonamos, que no somos pacientes los unos con los otros, que no nos gusta orar, que no nos gusta congregarnos, que no nos gusta leer la palabra. Hermanos, un claro ejemplo de que nuestro amor por Cristo se está enfriando. Así usted me dé la excusa que me quiera dar, pastor, es que yo no lo hago por esto, por esto, por esto. No importa, deme la excusa que usted quiera. Usted simplemente está demostrando que su amor por Cristo se ha enfriado, no por mí. A mí el único amor que me preocupa que no se vaya a enfriar por mí es el de mi esposa, ni el de mis hijos, porque esos algún día hasta se irán y se olvidarán de uno, porque puede pasar. Es por Cristo. No servimos para que el pastor nos vea y nos saque al frente y nos reconozca. Servimos por amor a Cristo, porque Él nos dio todo. Porque Él sacrificó todo. ¿A poco Jesucristo sacrificó un 50%? La Biblia dice que entregó toda su vida. Por lo tanto, Él pide todo de nosotros. ¿De dónde sacamos nosotros que tenemos excusa para decirle a Dios, Dios, mira, lo que pasa es que mi amor se ha enfriado por esto y por eso? No, un momento. Hemos perdido ese primer amor. Ya no haces las cosas con el mismo entusiasmo que las hacías antes. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo está tu entusiasmo en la oración? ¿Tienes el mismo entusiasmo o quizás nunca lo tuviste? Tu lectura de la Biblia, ¿cómo está? ¿La lees con la misma pasión que la leías al principio? ¿Te quieres alimentar de ella? Cuando asistías a los templos, ¿no? Hay gente que se pregunta, no, ¿y a poco tienen solamente 2 servicios? Pues sí. No, deberían ser más porque quiere estar los países de uno, por lo menos el país, a veces hasta 3 y 4 servicios por semana. Hermano Jeremías me ha contado que cuando ellos eran 5 días a la semana, 5 días a la semana. Y así yo fui un día a una congregación en Colombia y íbamos a hacer una vigilia y la vigilia empezaba, no sé, como a las 10 de la noche. Yo llegué como a las 9 y se cayó un aguacero. Y yo dije, bueno, pues hasta aquí llegó la vigilia. Hasta aquí llegó la vigilia. ¿Quién va a llegar con semejante aguacero? Hermano, para sorpresa mía, esa gente empezó a llegar no con sombrillas gigantes como las que tenemos nosotros aquí, ni que el carro se estaciona allí, lo más pegadito, y entonces se pega aquí, se puede bajar y ni se moja, solo moja el conductor, porque el resto pues tienen ahí, o sea, bolsas. Perdón, si vos saques una bolsa, una chuspa, entonces, tampoco saque una chuspa. Sí, unas bolsas de esas donde mete uno la remesa de Walmart. Bolsas plásticas entonces, en la cabeza, bolsas negras, grandes ahí, la gente lleva así. Yo me quedé de cuadros. Tenía como 15, 16 años en ese tiempo. Yo dije, wow, para las 10 de la noche eso estaba así. Y estaban cante y seguía llegando gente y tiraba su bolsita ahí y a lo que estaban y dele. No quiero ni comparar con la iglesia del Calvario. Que todos tienen su carrito, el que mínimo tiene un carro, porque hay unos que tienen hasta 2 o 3, que tienen sombrillas modernas bien bonitas,
que tienen sillitas cómodas, que tienen aire acondicionado. ¿Cómo estaba? Había pasión. Ya hoy que el congregarnos se ha vuelto una costumbre más. ¿Cómo está tu servicio? Servías con alegría antes, estás apasionado. Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? Entre más pueda servirte mejor, Señor. Ahora, eso exigen mucho. Es que soy, no, es que soy que es una no sé que tomar un curso de no sé cuántas semanas. No quiero nada con nadie, porque es que yo no quiero trabajar con la gente porque la gente es problemática. Eso le vas a decir al Señor cuando se llame a tu presencia y te pregunte qué hiciste. Eso le vas a decir, muy bien. Diría en inglés, good luck with that. Has abandonado el primer amor. Pero sin embargo había esperanza. Porque mire que el versículo 5 le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Había esperanza? El Señor, con el fin de que esta iglesia recuperara su primer amor, volviera a vivir esas vidas apasionadas por Él, como al principio, les da 3 órdenes en este versículo. Y como no quiero correr, porque me canso cuando corro, la vamos a estudiar la próxima semana. Lo vamos a dejar por ahí hoy. Pero la aplicación que nos podemos hacer a nosotros como iglesia hoy, mis amados hermanos, es si Dios tuviera que hablar de las obras tuyas, de tu arduo trabajo, de tu paciencia, ¿qué diría? ¿Qué diría el Señor cuando tú tienes que probar los espíritus? O sea, cuando tienes que probar las enseñanzas que estás escuchando, ¿cómo estás reaccionando? Y pensando en el versículo 4, que tiene contra el Señor que has dejado tu primer amor, ¿cómo está tu fervor por el Señor? ¿Cómo está tu vida espiritual? Cada excusa que tú des es una mentira que te estás diciendo a ti mismo para convencerte a ti de por qué no tienes que hacer lo que debes hacer. Pero te estás engañando a ti mismo. ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está tu fervor? ¿Por qué estás haciendo las cosas? ¿Para quedar bien? ¿Por competencia? ¿En qué nivel está Dios? ¿A qué nivel ha pasado? ¿Está en segundo, tercero, cuarto? ¿O todavía está en primero? Cuando tienes que decidir entre algo y el Señor, ¿qué decides? Examinémonos, dice el apóstol. Examinémonos. Y la próxima semana, en el versículo 5, miraremos el llamado que hace el Señor, porque pues todavía hay esperanza. Vamos a orar. Padre del cielo, en esta noche te agradecemos por tu palabra. Señor, gracias porque estudiarla es como mirarnos al espejo. Un mensaje que escribiste en el primer siglo a estas 7 iglesias, Señor, que describía situaciones en particular que cada una de ellas estaban viviendo, pero que cuando la extrapolamos, Señor, al siglo XXI, 20 siglos después, nos damos cuenta, Señor, de que somos culpables también de lo mismo. Señor, porque quizás a esta iglesia de Éfeso fue reconocida por su arduo trabajo, por su paciencia. Señor, pero nosotros quizás somos reconocidos por una iglesia
que no trabajamos arduamente para ti, sino para nosotros mismos. Señor, que nuestros intereses están enfocados únicamente en nosotros y no en tu obra. Señor, porque quizás podemos estar haciendo muchas cosas para ti, pero nuestro amor por ti ya se ha apagado, nuestro fervor ya no es el mismo. Ya nos pesa tener que orar, ya nos pesa tener que leer tu palabra, ya nos pesa tener que congregarnos, tener que servirte. Señor, perdónanos. Señor, y te pedimos que uses tu palabra en esta mañana, esta tarde, tu Espíritu Santo. Señor, para que a nivel personal puedas hablar a cada uno de nosotros. Señor, derriba todas las excusas que nuestro engañoso corazón quiera levantar en este momento para justificarnos a nosotros mismos de que estamos mal. Señor, y que podamos volver a ti. Señor, volver a esas primeras obras, como dice el pasaje que estudiaremos. Señor, gracias. Señor, que el que tenga oídos para oír lo que tú dices a tu iglesia en esta noche. Señor, y que lo podamos poner por obra, que no seamos como el hombre necio, que escuchó tu palabra y que sin embargo fue y construyó la casa en la arena. Señor, queremos construirla en la roca que es Cristo, en la roca que es la enseñanza que Cristo nos ha dejado, para que cuando vengan las tormentas, las inundaciones, los vientos, nuestra casa esté firme únicamente porque está fundamentada en Cristo, que es la roca. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.